Hola, ¿qué tal amigo, amiga de nuestras redes sociales? En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que es sumamente interesante, que tiene que ver con el origen de la cultura andina en nuestro país, el Perú. Entonces, nosotros, como sabemos, hay algunas teorías que tenemos que tomar en claro. Una de ellas es la teoría inmigracionista, la teoría autoctonista, y tenemos también la siguiente teoría que es la aloctonista y por último tenemos la teoría hologenista. Entonces, hablaremos de cada una de ellas, que dicho sea de paso, nos van a ayudar bastante a poder comprender el tema de la cultura. Cuando hablamos nosotros de la cultura inmigracionista, como ustedes pueden ver aquí, el que lo propuso fue, en este caso, el alemán Max Uhle, por si acaso, y él, pues, era un arqueólogo alemán, dicho sea en el siglo XIX, y consideraba o sostuvo en este caso que el origen de nuestra cultura andina era propiamente dicha del origen de los mayas, de la cultura, pues, mesoamericana, y que tuvo una gran influencia. También este arqueólogo alemán comentaba y expresaba que la cultura mexicana era más antigua que la peruana, ¿no? Dicho sea de paso, eso después vamos a ver lo que sucedió, y por ende nos dice que los migrantes de aquel tiempo, como ustedes pueden verlo aquí, tuvieron pues la influencia cultural en nuestra costa peruana, lo que dio origen pues a las culturas como nosotros conocemos. Sus similitudes costeñas con las culturas mexicanas conllevaron a que tengamos la cultura como proto-chimú o la proto-nazca. Entonces, esto, según nos menciona Max Zule, hablaba y expresaba que se da, por ejemplo, por el tema de las pirámides, ¿no? Escalonadas que había, por ejemplo, en los mayas, y como que también teníamos en la cultura nazca, ¿no? Por ejemplo, en Cahuachi, ¿no? En una de ellas que podemos nosotros ver. Y según más adelante, nosotros vamos a conocer que se ha demostrado que la cultura peruana es mucho más antigua que la cultura mexicana. Por ende, ahora vamos a hablar de otra teoría, la teoría autoctonista. Esta teoría, el que lo propuso el padre de la arqueología peruana, el doctor Julio César Tello, ¿no? Él consideraba, pues, eh, por ende, que la cultura andina venía, pues, de la zona de la Amazonía, de los arawaks, ¿no? Ya que la cultura chavín, según él nos expresaba, planteaba pues que toda la influencia de los animales, la forma en cómo se trabajó la litoescultura y otras actividades más, dice pues que Chavín recibió esta influencia de la Amazonía de los arawaks y también a su vez consideraba pues los dioses, ¿no? Los dioses las divinidades que existían en Chavín tenían pues forma antropoformismo, ¿no? Entonces, esto nosotros consideramos como el somorfismo, que significa las formas de animales en muchos de los casos. Entonces, podemos comprobar que una de las pruebas, como lo mencionaba, ahí está, tenemos en la costa, entre uno de ellos era pues el caimán, el otorongo, la boa, ¿no? Y entre otros más, ¿no? Que muchos de nosotros sabemos en la cerámica. Luego de esto vino otra teoría, la teoría aloctonista. Esta teoría aloctonista fue propuesta por el arqueólogo peruano Federico Kaufmann. Entonces él mencionaba y negó tanto la influencia directa de los mayas. Él decía que los mayas no habían sido los que habían provocado esta situación, sino que el origen era, pues, en este caso, autóctono de la alta cultura peruana. Pero también había mencionado que hay una cultura que tenía mucho mayor edad que la nuestra, la andina. Él consideraba, pues, que era la cultura Valdivia, como ustedes pueden verlo. ¿Y dónde se encuentra Valdivia? Valdivia pues se encuentra en el Ecuador, ¿no? Entonces, consideraba ello, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que la cultura Valdivia, su cerámica, tenía alrededor unos 3000 años antes de nuestra era y que a su vez existió mucho más antes que se conociera la cerámica peruana y la cerámica mexicana y que dice pues que Valdivia va a ser el punto de partida para que las civilizaciones mesoamericanas puedan existir y también las civilizaciones culturales como la del Perú.
Entonces, ustedes ven las similitudes, el trabajo que se hizo de alto relieve, el tema del mono crómico, por ejemplo, en el caso de un solo color. Entonces, todo este proceso conllevó a que tengamos este tipo de cultura según Federico Kauffman, ¿no? Eso es lo que nos mencionaba. Pero tenemos otra teoría, la teoría halogenista. Esta teoría halogenista, te comento, fue planteada por el doctor Luis Guillermo Lumbreras, que justo hace unos meses atrás falleció. Él pues comentaba lo siguiente, algo muy distinto a los demás que no, él, por ejemplo, sostenía que la cultura peruana tiene sus raíces evolutivas propias, que son propias de nuestra región, como ustedes pueden verlo acá en imágenes, pero también tuvo factores que cosa externos que le conllevaron a que pueda existir. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a encontrar cómo se ha desarrollado este tipo de cultura, ¿no? Que los factores internos más los factores, en este caso, externos dieron la cultura andina. Ahora yo te hago esta pregunta. ¿Cuál crees tú de estas cuatro teorías realmente fueron las que influenciaron para que pueda existir la cultura andina en nuestro país? Gracias.